Bueno, buenos días a todos. Estamos en un webinar más de los que organizamos desde ABEP, desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico, sobre temas variopintos de interés para las industrias transformadoras del plástico. Hoy, en particular, hemos contado con TÜV para hablar de la condición de fin de residuo, la famosa orden TED, que está afectando de manera especial al sector de envase y embalaje, pero sobre todo a todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos plásticos en este caso, y cuando pasa de producto a residuo y por lo tanto puede ser considerado material de segunda mano, como sabemos, con la importancia que ello tiene en materia de sostenibilidad y en gestión de residuos en un sector que, como sabéis, pues está fuertemente afectado por normativa y regulación y, entre otras cosas, por ejemplo, con regulación como la del impuesto al plástico o la de los scrap de residuos industriales y comerciales, etcétera, pues tiene muy puesto el foco en cuando un producto termina su vida útil, se considera por tanto un residuo y puede formar parte de esa segunda cadena de fabricación y materia prima, y convertirse en materia prima reciclada. Esto ha cobrado especial importancia en todo lo que son aplicaciones con contenido en material reciclado, que, como sabéis, es una de las estrategias en materia de circularidad más presentes en muchos sectores, en el sector del packaging también, pero incluso en otros como sector automoción, construcción o agricultura. Y para ello, como os adelantaba, contamos hoy con TÜV, en particular con Almudena Bouza. Almudena es responsable técnica de sostenibilidad y compliance de TÜV Rheinland. No sé si he dicho bien esta palabra, sé que es alemana y por tanto me resulta un poco complicado Bastante, pronunciarlo. bastante bien lo he dicho. Digna, ¿no? Con Digna, dignidad. digna. Bueno, desde 2019, Almudena es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, y está vinculada al ámbito de la certificación desde 2004 y pertenece a TÜV desde 2019. Desde su cualificación como auditora de sistemas de gestión de calidad en 2024, Almudena ha desarrollado diferentes funciones técnicas y comerciales como delegada de zona o responsable comercial, compartiéndolas siempre con el rol de auditora verificadora especializada en diferentes referencias de medio ambiente y responsabilidad social corporativa. Así es que nadie mejor que Almudena, y desde una organización que además ha conseguido la certificación para acreditar esta condición de fin de residuo que venís a contarnos, y también vais a poner en valor un poco el tema de las certificaciones, que ya lo hemos visto desde el lado del impuesto, con la norma UNE 15343 o con las normas relacionadas con la reutilización de envases, ahora también con la acreditación de esa condición de fin de residuo. Pues sin más, Almudena, como solemos proceder, os recuerdo a todos además que este webinar cuenta con el apoyo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo dentro de ese plan de formación continua que ponemos a disposición de nuestros asociados. Al final de la presentación, a todos los inscritos al webinar compartiremos con vosotros tanto la presentación que ahora mismo Almudena va a desarrollar como la grabación del vídeo de esta sesión. Y ahora sí, sin más, Almudena, tenemos horita y media para escucharte. Como algunos de vosotros ya soléis ser asiduos de la asistencia a webinars, pero lo digo para los que no, tenéis el chat a vuestra disposición, es decir, a lo largo de la presentación podéis ir evacuando las consultas que consideréis en el chat, y al finalizar de la misma iremos leyendo las cuestiones que ahí se hayan planteado, y si somos un número razonable de personas, pues también podremos tener la oportunidad de evacuar esas consultas directamente activando nuestros micros y nuestros vídeos, ¿vale? Así es que ahora sí, sin más, Almudena, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo una pequeña puntualización. Almudena no lleva Antiucranian desde 2019, sino mucho más. Desde 2019 Ah, ocupa el cargo de responsable técnica de sostenibilidad. O sea, por puntualizarlo, que no es una recién llegada a la compañía. bueno, muchísimas gracias, Fernando, por la puntualización. Como soy un poco de leo lo que me pasan, a veces también interpreto, ya veo. Bueno, efectivamente llevo más tiempo en TÜV Rheinland, pero poco porque sé.
Sí, porque quedan muchos más años para estar en Tube Island. Muchísimas gracias a la asociación por habernos permitido el hablar de la orden TED y de cómo se debe de implementar y para conseguir la certificación. Desde Tube Island, efectivamente hemos conseguido la acreditación con ENAC recientemente, hace un par de meses. Y bueno, quería simplemente contextualizar diciendo que Tube Island es un grupo de empresas internacional, tenemos presencia en más de 50 países y fundamentalmente nos dedicamos a la inspección, al testing de productos y a la certificación. Fundamentalmente en esas 4 líneas de negocio que podéis ahora mismo ver en pantalla, que son la de servicios industriales, la de movilidad, productos y la que digamos que la que nos engloba a nosotros en este ámbito, que es la orden TED, que es la certificación de sistemas de gestión dentro del aseguramiento de personas y negocios. Bueno, realmente lo que, lo que vamos a ver hoy es sobre todo cómo hemos llegado hasta la orden TED y qué pretende esta normativa para que la podamos integrar fácilmente en nuestra ISO, si tenemos una certificación ISO 9001, que es un requisito imprescindible para obtener la certificación de la orden TED, cómo podemos trabajar esa norma que ya tenemos implementada para poder incorporar los requisitos de la orden TED. Aparte de eso, pues también os hablaré un poquito de cuáles son los requisitos para la obtención o sea, para ser gestor de residuos, porque, bueno, así me lo ha pedido Web. Y al final, efectivamente, tendremos un ratito después de las conclusiones, para poder hablar de cuáles son vuestras dudas o qué es lo que os tiene más preocupados. Como os comentaba, los antecedentes para esta orden TED arrancan en Europa con la Directiva Marco de Residuos, que se transpone a España en la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados. Normalmente, en muchos de los ámbitos, por ejemplo, en todo lo relativo a metales, la directiva plantea que sea la propia legislación europea la que regule la condición de fin de residuo. Las chatarras efectivamente se han regulado mediante reglamentos europeos, pero sin embargo, en el tema de los plásticos, pues no ha habido regulación hasta el momento y ha sido el Estado español el que ha decidido plantear esta condición de fin de residuo del termoplástico. Sí que es cierto que recientemente Europa ha recogido el testigo y están planteando un reglamento. Pero bueno, ese reglamento está en borrador por ahora y sí que puedo deciros que se parece bastante por el momento a lo que ha sacado nuestro gobierno con la orden TED. En un principio sí que estaban planteando incorporar novedades, como que los tratamientos no fueran solo mecánicos, que también fueran tratamientos químicos, pero parece que lo han desestimado por el momento. O sea, lo que está planteado por ahora en vigor es la orden TED en España. Y ya veremos en su momento qué regula Europa, si es que acaba regulando algo. Desde que sale la orden TED, que sale ya en 2023, se establece unos plazos para su aplicabilidad que se extienden por una serie de razones, pero que terminan, ya el plazo finaliza definitivamente el 12 de enero de este año. Por lo tanto, a partir de ese momento, el que en principio no esté en posesión de un certificado acreditado de orden TED y de ISO 9001, como os decía, no podría vender producto al mercado. Debería de replantear la venta de ese producto que hasta ahora tenía ese plazo, esa posibilidad de sacar el producto al mercado como residuo de nuevo. ¿Vale? ¿Qué establecen tanto la Directiva Marco de Residuos como nuestra ley? Bueno, puede ser de otra manera, que para perder la condición de fin de residuos se tienen que cumplir 4 condiciones. Y es que ese residuo vaya a ser empleado como un fin específico, que haya una demanda en el mercado para ese residuo, que se cumplan las condiciones técnicas necesarias y de calidad necesarias para poner el producto en el mercado y que no genere ningún impacto adverso ni en la salud ni en el medio ambiente. En este caso, la ley lo único que hace es recoger punto por punto los requerimientos de la Directiva Marco de Residuos, pero sí establece qué marco deberán de tener las órdenes TED que regulen esta condición de fin de residuo
y su contenido mínimo. Y ahí podemos ver que evidentemente la orden TED cumple con todo lo que pide la ley, que es especificar qué residuos se van a incorporar a esta posibilidad, los procedimientos y las técnicas que vamos a tener que incorporar para conseguir la condición de fin de residuo, los criterios de calidad, el requisito del sistema de gestión y la declaración de conformidad, que es uno de los elementos fundamentales que incorpora la orden TED. Bueno, ¿qué residuos son susceptibles de entrar en esta normativa? Pues únicamente los residuos termoplásticos que han sido tratados mecánicamente y que se destinan a la fabricación de productos plásticos. Si alguna de estas premisas no se cumple, no se podrían incorporar. Así que por eso mismo quedan excluidos absolutamente los residuos que están tratados químicamente, los termoplásticos estáticos y los residuos que no se destinan a la fabricación de productos plásticos. Vale, así llegamos a la orden TED. En la presentación tendréis luego el archivo incorporado que básicamente regula este fin de condición de residuo termoplástico. Tiene una serie de articulados donde en el artículo 3 establece las condiciones fundamentales para que el residuo deje de ser residuo y vincula digamos, la consecución de la posibilidad para que la empresa ponga en el mercado producto en vez de residuo a que se disponga de una certificación ISO 9001 vinculado a esta orden TED. No lo establece directamente la orden, pero lo establece el acreditador. Veremos ahora de qué manera interpuesta se llega a esto. Los anexos técnicos que vamos a ir repasando durante la presentación son los fundamentales a la hora de ir viendo los requisitos, los criterios de calidad, los procedimientos y todo cómo se desglosa ese sistema de gestión que nos exige la orden TED en el artículo 6. Bueno, como os decía, el ámbito y el objeto de aplicación y su ámbito es únicamente para residuos termoplásticos que se hayan tratado mecánicamente y que vayan a ser destinados a la producción de productos plásticos. Aquellos que no cumplan esto seguirán teniendo la condición de residuos, por lo tanto, y tendrán pues otra clasificación. El artículo 6, porque vamos a hacer una presentación, digamos, no os voy a presentar la orden TED como tal, artículo a artículo, porque fundamentalmente es el artículo 3 el que establece los requisitos y ese artículo 3 luego se basa en la necesidad del sistema de gestión para ir viendo uno a uno qué es lo que tenemos que incorporar en nuestra organización para cumplir. Con lo cual, he considerado más interesante plantearlo dentro del artículo 6, que es el sistema de gestión, para que vayáis viendo tanto los requisitos, vamos a ir saltando, incorporando esos requisitos que están en los anexos, junto con la ISO 9001, que espero que muchos de vosotros la tengáis implementada y entendáis un poquito más de qué estoy hablando, pero si no, ahí os quedará la presentación, porque como os decía, la ISO 9001 es un requisito sine qua non para obtener esta certificación. Lo primero que pide la norma es que el productor implante un sistema de gestión que permita demostrar el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 3. Y para ello, lo primero que especifica en ese artículo 6, apartado 2, es que tienen que desarrollarse, elaborarse, escribirse, porque dice, incorpora la palabra documentado, una serie de procedimientos, ¿vale? Sabéis que la ISO 9001, en principio, cuando pide que los procedimientos estén escritos, se lo referencia así, como un procedimiento documentado. Esto no quiere decir que tengáis que escribir nada nuevo. Bueno, nada nuevo, a ver, me explico. Esto no quiere decir que tengáis que incorporar procedimientos nuevos, sino que si ya tenéis instrucciones de trabajo y procedimientos para el control operacional o para la recepción de materiales, a lo mejor lo que tenéis que hacer probablemente sea revisarlos e incorporar nuevos criterios si no son suficientes los que tenéis incorporados a día de hoy. Pero no quiere decir que haya que establecer estos procedimientos con estos nombres para poder cumplir con el sistema. La ISO 9001, dentro de su capítulo 7.5, información documentada, establece cómo se tienen que documentar toda la documentación del sistema. Tiene que cumplir unos criterios de identificación, revisión, custodia. Entonces, en ese capítulo es donde estaría recogido cómo se tiene que documentar un procedimiento. Aparte de eso, lo que nos pide la orden TED, pues ahí lo veis, son bastantes procedimientos documentados que a lo mejor no necesariamente tenemos porque la ISO no los pide, por ejemplo, para formación del personal.
que es el último procedimiento que pide. En este caso sí que habría que documentarlo. Vamos a ir viendo punto por punto estos procedimientos porque lo más interesante no es el nombre del procedimiento, sino lo que vamos a tener que incorporar en ellos. Los primeros 3 están enfocados directamente a lo que es la admisión del residuo, los tratamientos que llevamos a cabo y el control del material saliente. Esto dentro de la norma ISO 9001 es el punto 8 de planificación y control operacional y sobre todo el punto 8.5. ¿Vale? Dentro de este punto de la norma, veis que os he recogido los principales: control de la producción y de la provisión del servicio, identificación y trazabilidad, preservación y liberación de los productos y servicios. Ya si tenemos una ISO 9001, tenemos que dar respuesta a estos puntos de la norma y por eso digo que si ya tenéis establecidos procedimientos o instrucciones de trabajo, tendréis que revisarlos y no establecerlos como nuevos. ¿Qué nos pide la orden TED en cuanto a control de la admisión de los residuos termoplásticos? Pues nos da un listado de residuos que son admisibles y el resto no lo serán, por supuesto. Dentro de esos residuos admisibles tenemos tanto postindustriales como postconsumo. Y sí que nos hace una mención clara a que esos residuos no deberían de estar clasificados como peligrosos. Pueden estarlo, pero van a tener que perder esa condición, esa peligrosidad, antes de salir como producto. ¿Vale? Por eso, dentro de los requisitos de control, nos dice que si es necesario se realizarán ensayos de laboratorio de acuerdo con la legislación aplicable para la determinación de las características de peligrosidad. ¿Cuándo tendremos que hacerlo? Cuando hay un riesgo de que los residuos que están entrando tengan un componente peligroso o sean peligrosos. Si lo son, está claro, y si han podido estar en contacto con algún residuo peligroso, pues también habrá un cierto riesgo y habrá que hacer alguna analítica. Plantea como no admisibles directamente los residuos de productos de higiene personal usados y, una vez más, los residuos de plástico termoestables, que por definición ya no entrarían. Dentro de estos, dentro de este control de admisión, tenemos que tener a nuestro personal formado porque, así lo pide la orden TED, capacitado para reconocer y para realizar inspecciones visuales, para revisar la documentación que llegue con esos residuos, para ver que realmente cumplen con los criterios de admisión que nos pide la orden TED. Si seguimos y avanzamos con el segundo punto, que sería la supervisión del proceso y los requisitos de tratamiento, la orden lo que plantea aquí son los tratamientos mecánicos que se pueden llevar a cabo. Sí que primero especifica que tiene que haber un almacenamiento separado tanto en las instalaciones del productor como en las instalaciones previas de los gestores de residuos que han tenido el residuo en su posesión. Es un poco más complejo que controlar nuestras instalaciones. Pero desde luego lo que tienen que estar es almacenados de forma separada en nuestras instalaciones. Y a partir de ahí los vamos a tener que someter a una serie de tratamientos mecánicos, como mínimo la clasificación y el triturado. Se pueden hacer otras, como el lavado, se puede hacer micronizado, se puede hacer centrifugado, secado, pero las operaciones mínimas que se tienen que llevar a cabo es una clasificación y un triturado. Y evidentemente, si tenemos un residuo peligroso o tenemos un residuo, si tenemos un residuo peligroso porque se ha caracterizado como tal o porque hemos visto por un ensayo que el resultado es esa peligrosidad, habrá que proceder a descontaminarlo. La última parte, que sería la del control de la calidad del material obtenido, está recogido en el anexo 1, en el apartado 3. Fundamentalmente, la norma se apoya la orden TED se apoya en una familia de normas UNE que lo que hacen es clasificar los plásticos. ¿Vale? Entonces, si tenemos un poliestireno, si tenemos un PVC, pues nos darán las condiciones que nuestro producto va a tener que cumplir para poder salir clasificado como ese tipo de plástico. Además, nos establecen criterios de calidad, como por ejemplo el tema de que no puede haber más de un 2% de contenido que no sea plástico. O establece también el requisito específico para aquello que vaya a estar, para aquel plástico que vaya a estar en contacto con alimentos. Si vamos a vender, si vamos a poner en el mercado un producto que va a estar en contacto con alimentos, tenemos que cumplir el reglamento europeo que regula las condiciones para esto.
que curiosamente pues el legislador no estaba ahí muy atento y hace mención al reglamento anterior, porque acaban de publicar uno nuevo, pero se entiende que será el reglamento al que hacen mención y sus posteriores modificaciones. Quiero pensar, si no, no tendría ninguna lógica. En cualquier caso, el reglamento que se menciona en la orden TED está ya, bueno, todavía está en vigor, pero acaban de publicar el nuevo que está ya para sustituirlo. Hay un plazo mínimo, pero evidentemente ya tenemos que tener en cuenta el nuevo para poder cumplir con la orden. En el caso que os decía, que además vaya a estar en contacto con alimentos, va a tener que cumplir más requerimientos, como por ejemplo pues, la ausencia de cuerpos extraños o que no haya fibras textiles plásticas por el medio. Todo esto está basado obviamente en inspecciones visuales, en controles y sobre todo, hay una parte crítica que es el muestreo de los materiales a la hora de hacer los ensayos de caracterización. La orden hace mención también a unas normas específicas para muestrear materiales, pero obviamente la clave está sobre todo en la recogida de la muestra, que sea representativa y que esté bien recogida. Por lo que nos trasladan de las auditorías es uno de los aspectos más críticos de todo el proceso. Bueno, aquí os he incorporado un pequeño resumen de lo que son las legislaciones, digamos, que nos afectan, la ley base 7/2022 y el reglamento europeo para componentes orgánicos persistentes, que es uno de los ensayos que hay que realizar de manera obligatoria para obtener la certificación. Y digamos, eso sería para el tratamiento del residuo. Y la segunda parte, que sería cuando ya tenemos un producto para entregar, pues tiene dos partes. La parte legislativa, están los reglamentos que os acabo de comentar para el plástico que va a estar en contacto con alimentos. Está el reglamento REACH, también para hacer todas las analíticas relativas a sustancias peligrosas. Y luego están la parte normativa relativa a los productos, a todos los tipos de plásticos, y la parte normativa vinculada al muestreo, que está especificada en la orden que tenemos que cumplir tanto con las normas del muestreo como con las normas de caracterización de productos. Por lo tanto, tendréis que disponer de ellas para la certificación. Bueno, si seguimos avanzando, vemos que los requerimientos, digamos, de producción estarían o podrían estar ya recogidos en nuestros sistemas de gestión. Tenemos un requerimiento nuevo, que es la declaración de conformidad. El artículo 5 establece que el productor tiene que sacar con cada lote una declaración de conformidad, que ya el contenido mínimo está recogido también en el anexo 3 de la propia orden, ya que tampoco hay que pensarse mucho qué es lo que hay que escribir. Y aquí sí que quiero recalcar que nosotros cuando hacemos una certificación estamos certificando un sistema de gestión, no estamos certificando un producto. Esta declaración de conformidad lo que viene a ser es pues una declaración de responsabilidad del productor con aquello que está poniendo en el mercado. Está diciendo que ese producto cumple. Nosotros cuando hacemos las auditorías lo que garantizamos es que hay un sistema de gestión establecido e implantado que permite detectar problemas, permite saber que si entra una persona nueva hay que formarla, permite saber que tenemos que hacer una serie de ensayos en función del riesgo que hayamos detectado en nuestro proceso, pero nosotros no estamos garantizando el producto final, porque nosotros hacemos una auditoría una vez al año. El que está respondiendo a ese producto final es evidentemente el productor, y por eso hay una declaración de conformidad que no deja de ser una declaración de responsabilidad con el producto que se pone en el mercado. Esta documentación y todo lo que evidentemente la sustenta tiene que guardarse durante al menos 3 años. Esto os he vuelto a recordar aquí la parte de la norma de información documentada porque también es donde se regulan los registros del sistema. Esto pasaría a ser un registro del sistema y tendría que estar disponible al menos durante 3 años. ¿Qué otras obligaciones tiene el productor o el importador? Que no hemos hablado del importador, pero es un tema importante porque, claro, esto es una regulación española y nos genera mucho problema lo que viene fuera de España y no está regulado. En principio, la orden lo que plantea es que, como es un gestor de residuos, lo que tiene que hacer es incluir dentro del archivo cronológico que pide la propia ley que se lleve a cabo, pues toda la información relativa a estos productos, a estos residuos que dejan de ser residuos para convertirse en productos. Y para eso pues tenemos que poner información sobre el producto, número de lote, la fecha, a qué cliente va y cuánta cantidad hemos comercializado.
de tal manera que al final en el cómputo de entradas y salidas de masas, pues más o menos acabe coincidiendo lo que tenemos como entrada, como salida y lo que tenemos almacenado. Bueno, además, esta información también establece o sea, tiene que estar también disponible durante 3 años, ¿vale? Y tendríamos que incorporar también a esto mismo, o sea, toda esta información tendría que estar disponible si hubiésemos importado el residuo, que ahí es donde no sé muy bien cómo lo estáis haciendo, pero yo veo problemas. Se ha hablado en otros foros de una ISO 9001 Plus y yo quería aprovechar para decir que eso no existe. No podéis pedir un certificado ISO 9001 Plus porque no hay nada en el mercado que se llame así. Entonces, la única posibilidad hasta ahora, evidentemente, el único sistema de gestión de calidad que se ha establecido y que puede dar respuesta a los requerimientos de la orden es una ISO 9001, pero tendría que dar respuesta específicamente a los requisitos de la orden. La ISO 9001 no contempla como tal la orden en sí. En España hay un certificado específico, luego os contaré cómo se articula esto en España, pero de cara a importarlo de otros países, pues tendremos que ver si esto es posible o no es posible, o tendréis que involucraros de una forma más personalizada con vuestros importadores o gestores previos. ¿Vale? Más cosas que nos pide el sistema de gestión y que, bueno, como me he centrado en la parte de producción, es la del cumplimiento del cumplimiento de los requisitos que nos plantea nuestro cliente. Es decir, tenemos que tener un procedimiento en el que planteemos cómo vamos a responder a las observaciones que nuestro cliente nos haga sobre el material que hemos puesto en el mercado. Evidentemente, cada cliente tendrá sus observaciones. Aquí la norma también responde desde varios de los requisitos. Tenemos desde la comunicación con el cliente, tendríamos incluso las partes interesadas, arrancando ya en el primer punto de la norma, de contexto y partes interesadas. Tendríamos que tener en cuenta ahí ya los requerimientos de esas partes interesadas, que son nuestros clientes. Pero en cualquier caso, a lo largo de la norma también tenemos la comunicación con el cliente, tenemos la satisfacción del cliente, que la norma también nos pide que evaluemos periódicamente. Y tenemos, súper importante, el control de las salidas no conformes, porque si alguien identifica un lote no conforme, pues a lo mejor tenemos ya que paralizar algún envío y revisar lo que tenemos antes de que salga todo al mercado. Lo dicho, a lo mejor aquí no tenemos un procedimiento como tal que incorpore esto, tendríamos que plantear algo escrito, alguna instrucción o algo escrito que dé cumplimiento a la orden TET. Y lo penúltimo que nos pide es la revisión y perfeccionamiento del sistema de gestión. Bueno, esto es directamente los puntos 9 y 10 de la norma de seguimiento, medición y mejora continua. Lo tenemos establecido también, tendréis vuestros indicadores de procesos, tendréis vuestra auditoría interna, tendréis vuestra revisión por la dirección y todo el enfoque a mejora continua que pueden darnos desde los objetivos o las acciones correctivas. Es decir, todo esto la norma ya lo contempla, no hay que inventar nada nuevo. Si hay procedimientos documentados, pues ya estaría, porque la única novedad es que la orden TET nos pide que esté documentado, pero en principio no tendríamos que inventar nada nuevo más allá de incorporar estos requisitos específicos de TET a nuestra ISO 9001. Es decir, si hacemos una auditoría interna, lo lógico es que esa auditoría interna contemple los requisitos de la orden TET y no solo los de la ISO 9001. ¿Qué más nos pide? Y es un punto también interesante, la formación del personal. Como os decía, en principio la ISO no pide un procedimiento documentado para la formación del personal, pero sí tiene muchos requisitos a los que dar cumplimiento. Aquí es muy interesante pensar en cuáles van a ser los roles, las responsabilidades y la competencia del personal para ver dónde tenemos que incidir en esa formación. Evidentemente, la gente que tiene que estar formada es la que va a participar en este proceso, en lo que hemos visto, en la toma de muestras, en la identificación, en el control de accesos, en la supervisión de los tratamientos. No hay que formar a lo mejor a determinado personal de la empresa que no esté implicado en estos procesos de la orden TET, porque no van a tener, digamos, ningún ámbito de responsabilidad.
Más allá de eso, la norma ya pide pues, que haya un plan de formación, que se establezcan las necesidades formativas, que se evalúen, con lo cual, en principio, todo eso va a estar recogido en nuestro sistema y lo único que tenemos es que incorporar al personal que tiene responsabilidades dentro de esos controles, tratamientos y productos y ensayos de productos final para que cumpla con la orden. El punto 3 y 4 los hemos ya comentado porque dice que el sistema de gestión incluirá los requisitos específicos de control que están establecidos en el anexo 1 y son los que hemos ido comentando tanto para la entrada como para los tratamientos mecánicos como luego para los productos que salen y esa caracterización. Y la parte del muestreo, que también la hemos comentado ya, que obviamente dice que el sistema de gestión debe incluir la metodología del diseño de muestreo y toma de muestras para el material resultante. Indica las normas que son de referencia, que ya los puse antes, y ya os digo que es un punto crítico porque da la medida de que si nuestra toma de muestras es buena y representativa, probablemente no tengamos demasiados problemas con el producto final y al revés. Más requisitos de la orden TED. Bueno, volvemos a la información documentada. Todo lo que es el sistema de gestión y los registros tienen que estar a disposición de las autoridades competentes. Entonces, evidentemente, nuestros registros y nuestra documentación tiene que estar identificada en el sistema y tiene que estar disponible. Tenemos que garantizar pues, para eso lo que sea necesario, tanto pues, no sé, los controles de accesos como las copias de seguridad si fuera necesario, pero tienen que mantenerse durante 3 años, pues eso, tienen que ser, si tenéis una inspección tenéis que poder enseñar toda esta documentación. Aquí es donde incorpora de forma explícita el tema que os avanzaba antes, de que cuando alguno de los tratamientos previos haya sido llevado a cabo por un gestor de residuos diferente a nuestra organización productora, pues ese gestor de residuos también va a tener que cumplir con los requerimientos del anexo 1, apartado 2. Tenéis que garantizar vosotros que lo hacen. Es complicado por lo que os decía, porque no hay una ISO 9001 vitaminada, hay una ISO 9001 y por ahora no hay nada más. Y la orden TED solo se puede certificar cuando sacamos producto final a día de hoy. Entonces, bueno, realmente tendréis que establecer dentro de vuestro procedimiento de control de proveedores o subcontratas, pues qué criterios de control vais a plantear aquí. De la misma manera, pero todavía con un punto más de rigor, pide que el importador cumpla absolutamente todo, hasta el punto de que esté certificado. Me preguntaba en otros foros que cómo puede hacerse esto cuando el importador es de otro país y la orden TT es española. Pues no lo sé. No lo sé, porque realmente tendrían que certificarse en España o tendría que haber un organismo de fuera de España que estuviera acreditado con nuestro acreditador nacional, que es el único que ha desarrollado el esquema. Y realmente es complejo. Pero bueno, espero que haya una revisión futura y que estos temas se resuelvan, porque no es nada fácil dar respuesta a esto a día de hoy. En cualquier caso, estaríamos hablando del mismo punto de la norma, el 8.4, que es el control de los procesos, productos y servicios contratados externamente. Bueno, aquí a petición de la asociación sí quería comentaros porque parece que hay algunos casos en que para cumplir, digamos, con determinados requisitos de que vuestros productos incorporen una serie de, bueno, un porcentaje de plástico reciclado, algunos que tenéis restos, desechos, mermas, estáis planteando haceros gestores para incorporar esas mermas de vuestro proceso productivo como un residuo que vuelve a entrar. Bueno, yo simplemente os comento qué es lo que hay que hacer para ser gestor, que es un proceso bastante complejo, tedioso y yo diría que complejo administrativamente, complejo en el día a día y luego pues que económicamente también supone el disponer de un aval, una garantía financiera. Lo primero es tener la autorización administrativa para ello y tener la autorización administrativa y en función del riesgo o el impacto ambiental que haya puede transformarse en tener que disponer de una autorización ambiental integrada, que evidentemente es un trámite administrativo bastante complejo que hay que revisar con cada comunidad autónoma porque cada comunidad autónoma suele regular
desde luego las más activas siempre, y si no, pues tendremos la legislación nacional de base, pero normalmente hay legislación específica, tanto autonómica como a veces local, para para este tipo de autorizaciones. Evidentemente no podemos empezar a operar sin esa autorización previa y que nos va a exigir tener unas instalaciones adecuadas para ser gestor de residuos, ¿vale? Una vez que tengamos la autorización, tendremos que registrarnos también como gestor de residuos en la comunidad autónoma, que es donde se lleva este tipo de registros, y ahí tendremos que empezar a reportar a esa, digamos, autoridad competente, que es la comunidad autónoma, el organismo que esté designado para esto dentro del área ambiental. Tendremos que presentar un plan de gestión de residuos, tendremos que presentar un seguro de responsabilidad civil o una garantía financiera, y tendremos que hacer luego ya una serie de trámites periódicos, como la presentación de memorias anuales, que os comentaba que el que es gestor va a tener que, evidentemente, también incorporar esa información en esas memorias, pero hablando de la parte del producto, refiriéndose a los lotes, a los clientes que reciben esos lotes. Bueno, la presentación de la memoria anual es requisito sine qua non para los gestores, y el requisito, digamos, básico es la trazabilidad a lo largo de todo el proceso de residuo. Eso lleva aparejado una documentación específica, los documentos de identificación, los albaranes, que tienen que corresponderse y presentarse, digamos, en las plataformas correspondientes de cada comunidad autónoma, pues cada vez que se mueve un residuo. Y evidentemente la comunicación de cualquier tipo de incidencia ambiental, porque digamos que como es una actividad de riesgo a priori, pues va a tener ese requerimiento adicional. Bueno, como luego tenemos un turno de preguntas, no sé si vais a querer preguntarme ahí algo más. Yo, en principio, ahí os dejo los requisitos fundamentales, que son muy rápidos, pero son bastante complicados en la vida real. Em, bueno, llegados a este punto, la orden TED lo que pide es que el productor, el que va a ser productor, el gestor que quiere sacar un residuo como producto, esté certificado por una entidad acreditada conforme al Reglamento Europeo 339/93, que en España implica tener una acreditación ENAC, ¿vale? Y en este caso, a día de hoy, estamos 5 entidades acreditadas por ENAC para el fin de la condición de residuo termoplástico, las tenéis en pantalla, y somos las únicas que podríamos certificar esto. Aquí sí que quiero explicaros que, como es necesario, porque ENAC lo ha planteado así en su documento de acreditación, como es necesario estar certificado en ISO 9001, y esa certificación de ISO 9001 es indisoluble con la de la orden TED. Si estáis certificados con otra entidad que no esté a día de hoy acreditada, tendríais que transferir ese certificado. ¿Por qué? Porque el que emite el certificado de orden tiene que conocer en cada momento cuál es la situación del certificado ISO 9001. Si se pierde el certificado de ISO 9001, se suspende, se cancela, se pierde o se suspende y se cancela también el certificado de orden TED. Son indisolubles. Por lo tanto, el que no tenga, digamos, el que ahora mismo tenga una certificación con alguna entidad que no sea de las que tenemos en pantalla, tendrá que transferir el certificado 9001 cuando quiera certificarse bajo la orden TED 646. Quería comentaros ya, más o menos para ir concluyendo, que evidentemente las ventajas de la orden TED son muy evidentes. Son muy evidentes, bueno, como hasta ahora teníamos un plazo en el que eso ya, digamos que se podía vender productos sin tener que cumplir, pues se hacen evidentes ahora. A partir de ahora, el que no pueda vender producto va a tener que vender residuo, con lo cual va a tener que probablemente bajar los precios de ese producto que está poniendo en el mercado. Y al revés, el que sea capaz de poner un producto en el mercado que ya cumpla con todas las características de esos productos, de esos plásticos, pues va a poder tener va a poder ofrecer un mayor valor añadido y, por lo tanto, un precio mayor a su cliente. Además, si nosotros ponemos un producto al mercado, lo podemos vender a cualquiera. Es decir, el cliente no tiene que ser un gestor de residuos, pero si no somos capaces de poner ese producto, estamos vendiendo un residuo, por lo que sí que nuestro cliente tiene que ser gestor autorizado. Como hemos visto, los trámites para ser gestor son una auténtica locura. Y en el momento en que se deja de serlo, pues ya no es necesaria ni la garantía financiera, ni toda la trazabilidad, ni toda la documentación vinculada al residuo, con lo cual se gana bastante en el día a día en la facilidad de las operaciones.
De la misma manera, nos pasaría con los transportistas. Si estamos sacando residuo, necesitamos un gestor que transporte ese residuo con sus autorizaciones correspondientes. Si ponemos al mercado producto, cualquier transportista autorizado como tal, sin necesidad de ser gestor, puede llevar nuestro producto al cliente. Ya de forma más general, y digamos que como nuestro posible compromiso con la sociedad en general y con la administración en particular, pues vamos a contribuir a la economía circular. Evidentemente estamos haciendo que desaparezcan residuos del mercado e incorporándolos como producto. Además, estamos permitiendo que se cumpla con los objetivos del reciclado, tanto a nivel particular como a nivel país. Sabéis que hay requisitos desde Europa para cada país. De cara también al mercado, tenemos que, en principio, la demanda de plástico reciclado probablemente se incremente por todos los requisitos legales que estamos teniendo, de que hay que poner en el mercado pues, envases con un porcentaje de plástico reciclado de manera obligatoria, con un horizonte temporal relativamente corto, con lo cual lo lógico es que esa demanda se vaya incorporando cada vez más, o sea, se vaya incrementando cada vez más. Y además, bueno, que esto no está comentado, pero es así, el impacto, digamos, si alguien tiene que calcular la huella de carbono, el impacto de un producto reciclado es muchísimo menor en el cómputo global de cálculo de huella de nuestro cliente que el incorporar materia prima. O sea, hay una diferencia bastante sustancial a la hora de los factores de emisión del reciclado con respecto al principal. Bueno, tendríamos además un código finalista, que es el R307, que es el que si conseguimos, digamos, esta certificación, es el que se nos adjudicaría como gestor, que es dentro de la Ley 7 de 2022, sí que se está intentando que los códigos intermedios vayan desapareciendo. Es decir, que todos los que ahora mismo son gestores intermedios vayan pudiendo demostrar y vayan explicándole a sus clientes dónde acaban los residuos. Una de las grandes novedades de la ley fue que el productor del residuo es responsable de ese residuo hasta que se termina de gestionar, hasta la valorización o eliminación final. De tal manera que ahora los clientes están queriendo saber qué pasa con sus residuos más allá de ese gestor intermedio que los almacena, con lo cual nosotros podríamos aportar con este código R307 pues un código finalista de reciclado. Y no sé si me he saltado algo, creo que no. En principio mi presentación terminaría aquí y como creo que hay preguntas, pues arrancaríamos con el turno de preguntas y si soy capaz de responderos, pues genial. No sé si está por ahí. Si tenemos. Parece que he terminado demasiado pronto y. Vale, a ver, me voy a me voy a autoleer las preguntas. ¿Para qué empresas exactamente el sector plástico va destinado esta orden TED? Bueno, no va destinado a unas empresas concretas del sector plástico. Va destinado a aquellas empresas que ahora mismo compran un residuo plástico y lo introducen de alguna manera para poner un producto en el mercado. Es decir, si nosotros estamos sacando un producto en el mercado y por el medio estamos haciendo esa transformación, esa gestión del residuo, nos afecta la orden TED. Por ejemplo, compramos un plástico reciclado como residuo para incorporarlo pues a un envase, ¿vale? Que va a salir como envase al mercado. Pues nos aplicaría esta orden TED siempre que estuviéramos comprando residuo. Somos una empresa que fabrica productos plásticos para automoción y parte de esa materia prima la estamos incorporando como residuo. Pues nos aplicaría esta orden TED también, porque estamos incorporando, digamos, ese porcentaje de residuo al producto y tiene que pasar por esta orden TED ahora. No sé si así se entiende o no. Es decir, no está orientado tanto a unas empresas del sector plástico como a aquellas empresas que están cogiendo residuo y sacándolo como producto. Dice, ¿puede un reciclador a fecha de hoy estar emitiendo la declaración de conformidad de fin de condición de residuos sin estar certificado? No, no puede, no puede. Esto sería, bueno, sería papel mojado realmente. Tiene que haber una certificación por detrás de esta declaración de conformidad.
¿vale? Los ensayos sobre el producto final tienen que hacerse para cada lote de producto final o es válido un ensayo de caracterización representativo cada X tiempo o si hay cambios significativos. Claro, aquí es donde la norma, la orden TED 646 lo que dice es que tenéis que tener un procedimiento para el diseño de la toma de muestras. Cada lote, eso sería una locura. Los que ya habéis hecho ensayos sabríais que eso, vamos, es una auténtica ruina. Lo que tenemos es que muestrear de una forma que digamos que podamos garantizar, porque nuestro producto, pues imaginaros que cuando compráis un residuo, ese residuo pues normalmente es muy estable, es un residuo que llega de un proceso postindustrial, que prácticamente no hay variabilidad, que tiene pues eso, que no tenemos preocupación en que haya una contaminación con sustancias peligrosas, que se mantiene, que no está almacenado en ningún otro sitio, que llega directamente a vuestras instalaciones desde el productor, pues evidentemente el riesgo se reduce. Y si vuestro proceso, digamos, de tratamiento mecánico pues también funciona correctamente, al final tendremos un producto muy estable, o sea, que responde, digamos, de una forma muy buena que es representativo, que va a ser representativo ese lote de todo lo que estamos sacando, con lo cual habrá que ensayar menos. ¿Vale? Ahí ya vais a decidir vosotros si es cada año, si es cada 6 meses, si es porque habéis efectivamente visto que hay una diferencia, o sea, ha empezado a cambiar el proceso productivo del gestor que os está enviando o sea, del que está enviando su residuo, pero es en función de digamos, de ese riesgo que vosotros analizáis en función de los residuos que recibís. Si sois un gestor al uso, si fueseis un gestor al uso, donde llega todo tipo de residuo mezclado, pues evidentemente los ensayos van a tener que ser más frecuentes que en alguien, pues, que, como os comentaba antes, recibe un postindustrial de un único productor. Vale. ¿Hay previsión de integrar el reciclado químico en el fin de condición de residuo a nivel europeo? Pues parece ser que no. Es decir, lo plantearon en un primer momento, pero ahora mismo el borrador que están trabajando lo ha descartado. Con lo cual, pues no cambiaría, digamos, no cambiaría la característica principal de esta orden TED, que es que solo permite que sean termoplásticos tratados mecánicamente. ¿Vale? O sea que en principio, a priori, ahora mismo no. Estuvo encima de la mesa y se descartó, con lo cual entiendo que no volverán atrás. Pero bueno, dicho esto, puede pasar cualquier cosa, porque últimamente pues, están retrocediendo en algunas cosas en la Unión Europea, como todos sabemos. Si le compras el reciclado a un gestor de residuos, esta orden TED no haría falta. Sí, precisamente sería cuando haría falta. Cuando no hace falta esta orden TED es cuando ya, bueno, a ver, si ese gestor de residuos os entrega una declaración de conformidad porque ya ha obtenido él el fin de la condición de residuos, pues entonces evidentemente ya ahí se acabó. Vosotros estáis comprando un producto. Entonces ya no os aplica a vosotros la orden TED porque ya estáis comprando un producto. Y al revés, si vosotros lo que compráis es reciclado a un gestor que no está aplicando la orden TED y que por lo tanto no os está vendiendo un producto, por supuesto que sois el siguiente en la línea y es a vosotros a quien os aplica esa orden TED. ¿Vale? ¿Tiene relación con la UNE 15.343, reciclas, etcétera? Sí, sí, hay una cierta relación, todo está bastante relacionado, pero al final son cosas diferentes. Es decir, Reciclas, para empezar, es europeo y en España tenemos registros específicos también para el tema de la 15.343, que tiene que estar también acreditada por ENAC, pues para todo el impuesto al plástico y todo esto, no os vale con que sea Reciclas sin más, tiene que estar acreditado por ENAC en España, ¿vale? Y luego lo que sí es que evidentemente la 15.343 es una norma de trazabilidad del plástico reciclado. Por lo tanto, sí está vinculado, pero obviamente no es suficiente, ¿vale? Los requisitos son mayores en este caso. ¿Vale? Si la empresa no compra el residuo, sino que introduce sus propias merdas en el producto, ¿también estaría sujeta a la norma TED? No.
No, porque en ese caso no llegamos a generar un residuo. Daros cuenta, que evidentemente es residuo todo aquello que sale como algo, como un desecho, como algo que no o sea, como algo que no usamos en nuestra empresa. Pero si vosotros dentro de vuestra empresa tenéis unas mermas y esas mermas las recogéis y las reintroducís al proceso productivo, ahí no hay ningún residuo, con lo cual no os afecta esta norma TED. No estáis poniendo residuo en el mercado. Lo que tampoco vais a poder hacer es declarar que hay un porcentaje de residuo, un porcentaje de plástico reciclado, porque no hay una evidencia de reciclabilidad en vuestro proceso interno, porque esto es lo que me comentaba en otros foros. Que claro, si yo hago esto, no me tengo que dar de alta como gestor, no me afecta a la orden TED, no, efectivamente. Estás ahorrándote una gestión de residuo y estás ahorrándote también el que te afecte la orden TED. Lo único, no vas a poder plantear que esta merma que has reincorporado a tu proceso productivo es un plástico reciclado, ¿vale? Que a muchos de vosotros creo que os interesa, pues porque, bueno, por el tema que estábamos comentando anteriormente del reglamento de envases. Vale, para el cumplimiento del REACH y de COP es necesario realizar un ensayo cada lote o haciéndose un ensayo inicial sería suficiente si no se cambia la materia prima. Bueno, pues esto he comentado, es lo que he comentado más o menos antes, porque va en la misma línea. No es cada lote, pero obviamente tiene que ver con la estabilidad de lo que está entrando en nuestras instalaciones y de lo que por lo tanto va a salir. No hay que hacer un ensayo cada lote, salvo que así lo establezcáis vosotros, ¿vale? Pero lo que sí tenemos que tener es la garantía razonable de que ese lote sale sin sustancias peligrosas. Entonces, en ese equilibrio es donde tenéis que pensar en función de los resultados de los ensayos, en función de la estabilidad del residuo, en función de vuestros procesos de control, cada cuánto es necesario plantear estos ensayos, que evidentemente ahí está un poco el kit de la cuestión, porque son ensayos caros y son los que van a decidir si esto es más o menos rentable también, claro. Almudena, no sé si hemos empezado ya por el tema de las preguntas en el chat. Las he leído enteras. Vale, perdóname. Nada, nada, he terminado Ha entrado una más llamada rápido. muy Lo urgente. malo de no interactuar con nadie, que me acelero yo sola y he ido más rápido. Pero Fenomenal. ahora si quieres, a lo mejor si alguien quiere... Activar su micro, que también puede evacuar Sí, alguna pregunta. tenemos otra pregunta más, que es que, a ver, espera, tenemos dos preguntas más. Una nota aclaratoria del Ministerio de Transición Ecológica habla de que en las operaciones de reciclado, entendidas según la definición del artículo 2, se mueve de la Ley 7/2022, el material, sustancia o producto resultante ya no sería un residuo. ¿A qué ¿A qué tipo de tipo de operaciones se definiciones? refiere? Las operaciones de reciclado extendidas. Mm, Pues la verdad es que tendría que mirar a este artículo 2. Ángel, no sé si A podrías este. compartir con nosotros un link a lo que te refieres exactamente para hablar en contexto. Lo que sí os puedo aclarar es que la ley como tal, pues como casi todas las leyes, no establece, no desarrolla, ¿vale? Siempre van a o a reales decretos o a desarrollos posteriores. Entonces, la ley lo único que hace es establecer un marco, que es el que os enseñaba en las primeras diapositivas. Y ese marco lo que dice es que si se quiere establecer la condición de fin de residuo, se van a tener que indicar para qué residuo, se va a tener que indicar, que entiendo que si no es este artículo, debería de serlo. Eh, el, el- es para qué, como os decía, para qué residuos va a ser aplicable este fin de condición, en este caso son los termoplásticos tratados mecánicamente. Se va a tener que plantear también los criterios de calidad, los criterios, los procedimientos que van a tener que seguirse, los sistemas de gestión y la declaración de conformidad, y sin eso no vamos a poder tener un fin de condición de residuo, ¿vale? Entonces, yo no sé si en este caso habla de esto, pero la ley como tal solo establece ese marco y se tendría que regular posteriormente todo lo que os he dicho. Que residuos, Mira, las condiciones si quieres, Almudena, te leo literalmente lo que dice ese artículo, que es un artículo de definiciones, por Ujú. lo que yo veo aquí. A ver, El 2 espera. Estamos hablando de la ley 7/2022.
2022 y en su artículo 2 especifica, AF, o de la A a la F, no sé muy bien. sí, AF, artículo 2, AW, sí, aquí está. Artículo AF es una definición y habla de reciclado y dice toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como en cualquier otra finalidad, incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. Ay, no, Bueno, perdón, este es el artículo. a ver, en cualquier caso, creo que va a dar un poquito igual porque la ley es muy genérica. La ley establece, nunca baja al detalle, por desgracia, o casi nunca. Entonces, al final lo que nos va a dar es un marco genérico. Con lo cual, si no hay un desarrollo posterior, pues nos vamos a quedar con un Ahora se planteamiento me escucha. general. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, Sí, Ángel. Sí, mira, la pregunta era porque salió una orden transitoria aclaratoria que más que aclarar, desaclaraba todo, ¿vale? Por eso a eso me refiero. Porque Vale. si lo lees 2 o 3 veces, obtienes resultados diferentes en tu mente a lo que se refería esa orden, esa nota aclaratoria. Entonces, sí que en un momento determinado habla de residuos que ya no son considerados residuos, es decir, que no haría falta lo de fin de condición de residuos porque ya no se consideran residuos, ¿vale? Según pone en la nota aclaratoria, es decir, según Ya. cómo la puedas leer y la puedes entender. Entonces, sí que habla de otros que requieren la necesidad del fin de condición de residuos, pero habla en un apartado, en unas líneas, habla de esto que os pongo, de que Mm. cuando está dentro de esa definición, pues el material o producto ya no sería un residuo, con lo cual me queda la ambigüedad de si eso no es la posibilidad de que sea un residuo, que no haga falta el fin de condición de residuo. Bueno, a ver, Es una nota entiendo que tendríamos aclaratoria. que entender el contenido de esa nota aclaratoria, ¿no? claro, Para, no lo para poder sé. hacer Para el ámbito que funcionar. estamos tratando, desde luego, para el residuo termoplástico lo tenemos clarísimo, para las chatarras lo tenemos clarísimo también, para los vidrios también se han establecido condiciones para el fin de la condición de residuo. Yo ahora mismo no sé, tendría que revisarlo. Si quieres lo reviso y os contesto para Pues ver te si lo es algún agradecería tipo de porque residuo. cada vez que la leo me vuelvo loco. Bueno, es que últimamente... ¿Podrías compartir por aquí, Ángel, esa nota aclaratoria para saber a cuál te Voy a intentarlo, refieres? voy a intentarlo. Que Vale, no domino mucho el team, ¿vale? Bueno, vale. si no, no Si pasa nada, no, se lo otra cosa puedes... que puedes hacer es mandárnosla por sí, correo sí, y nosotros se la haremos llegar a Almudena. eso. Vale, vale. Si ponéis el correo en el chat, Claro, sí, sí. El correo, bueno, claro, yo el Mirad, correo lo os tengo en vale, facilito pantalla, pero esta el dirección de correo de... desde la que vais a recibir también pues, el mail de agradecimiento con las perfecto, te lo informaciones y envío, demás. ¿vale? Fenomenal. Vale, Pues te la hacemos llegar a Almudena. Nos vale, genial, pues comentan sí. también por aquí, ¿afecta la orden TED si la actividad es transportar el residuo para llevarlo a un gestor? Vamos a ver, si estamos transportando un residuo, tenemos que ser transportistas, o sea, gestores autorizados de residuos, transportistas en este caso, pero no afecta a la orden TED. Lo que pasa es que tú ahí tienes que, si eres transportista, tienes que saber si estás transportando un residuo o un producto. ¿Vale? Si estás transportando un residuo, tienes que ser gestor. Si estás transportando un producto, no. Entonces, por lo que os comentaba antes, en el momento en que ya no sacamos un residuo, no necesitamos contratar un transportista que sea gestor de residuos. ¿Vale? Solo desde ese punto afectaría. Pero si somos una empresa de transportes, digamos, y transportamos residuo, ya tenemos que ser gestores autorizados para hacer ese transporte. Ahí no hay, como el transportista como tal no va a hacer un tratamiento mecánico para nada, con lo cual en principio en el transporte no. Lo único que podría afectar, pero ya va separado, es decir, hay que respetar esa trazabilidad, esa separación, tanto en los almacenamientos como entiendo que en el transporte no vamos a mezclar lo que tenemos almacenado por separado.
pero sería la única actividad, digamos, relevante del transporte. Sería mantener esa diferenciación, que yo creo que ya si eres un gestor de residuos ya lo haces, porque ya va etiquetado, ya va clasificado y ya no tiene sentido que mezcles lo que no te llega mezclado. Eso ya sería una barbaridad, digamos. Vale. Entiendo entonces, Almudena, que la orden TEZ aplica para saber si lo que estoy transportando es, o sea, es antes de ese transporte para saber si lo que estoy transportando es un residuo o es un producto. Una vez aplicada la orden TEZ y determinado si lo que tengo ante mí es un residuo o es un producto, entonces el transportista tiene o no tiene por qué ser gestor de residuos. Si lo que tengo ante mí es un residuo, entonces sí, necesito tener la condición de gestor de residuos para poderlo transportar. Si lo que tengo ante mí es un producto, en ese caso no. No es necesario, eso es. Pero ahí ya al transportista le va a llegar una documentación u otra. Es decir, Mm. si te llega un residuo, te tiene que llegar ya ese documento de identificación. Es decir, ya toda la documentación de residuos ya es específica, ¿no? Ya es bastante más engorrosa, ya hay que tener una notificación previa en muchos casos, ya tiene que estar habilitado en la plataforma. Es decir, todo esto ya se conoce previamente. Vale. Vale. Otra pregunta que nos hacía José Bellido también es si tengo dudas que un material es reciclado, ya que me dicen que es un producto, ¿qué le tengo que pedir al proveedor para que justifique que es un producto y no un material reciclado? Uf. Esto es muy complicado porque si te están mintiendo, no sé, no queda mucho. Quiero decir, es muy difícil, salvo que hagas una analítica para ver. Es que no sé siquiera si se podría establecer ahí por una analítica. Casi yo plantearía una visita a las instalaciones o algo así. Es que pedirle al proveedor para que justifique, si te están diciendo que es un producto, es responsabilidad de ese productor. Y no, Tendrías que pedir perdóname, una y no declaración sería más jurada. bien, no sería ¿Sí? más bien al revés, Almudena, quiero decir, todo lo que no sea residuo y todo lo que no se pueda certificar como residuo, entonces necesariamente es producto. No tienes que justificar que algo es producto. Mientras no Claro. puedas acreditar que es residuo, entonces es producto. ¿O estoy equivocada? A ver, es que esto, claro, está en la responsabilidad de cada empresario o de cada administrador. Es decir, si tú al final estás haciendo una... la sospecha que podríais tener es que ese productor fuese gestor, ¿vale? Esa es, digamos, la pista, porque en general, si uno es productor de cualquier producto plástico y compra materia prima, no va a ser gestor. Si es gestor, Pero, supongo que efectivamente habrá esa posibilidad, pero en principio a ti te están vendiendo un producto, tú lo estás comprando como producto, la responsabilidad sería previa. No hay, no hay nada, digamos, que puedas pedir, salvo una declaración jurada, que ya es casi, bueno, un poco violento, ¿no? Almudena, una pregunta, pero no sé, José Bellido. ¿Se le podría exigir, o no sé, si es un producto, es un producto tipo Granza, tiene que tener la ficha técnica, ficha de seguridad, que cumplimiento del REACH, son Claro. requisitos que tiene que tener un producto y que sí que si lo tiene, puedo justificar o puedo entender que sí que es un producto? En principio sí, claro, efectivamente te están vendiendo un producto que ellos sabrán si toda la materia prima es virgen o no, pero te están dando una caracterización, te están dando unas fichas, se están comprometiendo con ese producto. Si Mientras tengo esa tengas esa información, puedo entender documentación, que es un producto. en principio sí. En principio sí. Ok, Sí, no tendrían que entregarte además esa declaración de conformidad. vale, gracias. Vale, hay una nos pregunta preguntan más. también, como comerciantes, Pablo Cubedo, como comerciantes, ¿estamos obligados a remitir a nuestros clientes la declaración de conformidad emitida por el reciclador o tenemos que remitir nuestra propia declaración de conformidad ajustando los kilos enviados? No, yo entiendo que en este caso no tiene ningún sentido que el comerciante ajuste nada. Lo que tiene que haber es una trazabilidad con los lotes que se venden. Sean los kilos que sean, cada lote va a tener su declaración de conformidad y va a estar trazable esa declaración de conformidad al lote. Con lo cual, lo único que se mantiene es la documentación de ese producto a lo largo de la cadena. No hay que cambiar nada más. Porque daros cuenta de
tendríais que estar modificando, bueno, que es que ya es un producto, que ya ha perdido la condición de residuo. O sea, en principio, es que no hay posibilidades, solo hay una posible organización que obtiene la condición de fin de residuo, que es el que realmente pues consigue con ese reciclado y cumpliendo las condiciones poner producto en el mercado. A partir de ahí, esa declaración ya no tiene sentido que se altere porque responde al producto que se está vendiendo, Entonces, independientemente de los kilos. Hay unos lotes que están vinculados a esos kilos. Si tienen que ir dos declaraciones o 3 o las que sean, tendrán que ir 2, 3 o las que sean, pero no se pueden modificar. vale, pero entonces, y Pablo, corrígeme si me equivoco y no te referías a esto, si yo, por ejemplo, como comerciante, obtengo la declaración de conformidad de mi proveedor y resulta que a quien se lo vendo, le vendo distintos lotes de distintas partidas con distintas declaraciones de conformidad de cada uno de esos proveedores, ¿debería pasarle yo o transmitirle esas declaraciones de conformidad que además podrían incluir otros lotes que no le facilito, o bastaría con una declaración responsable por mi parte de la cual se puede hacer la trazabilidad hacia dónde vienen esas declaraciones de conformidad previas en la cadena de suministro? Es una buena pregunta, pero yo personalmente aquí creo que la declaración de conformidad acompaña al producto y así se establecen todos los productos que requieren de una declaración de conformidad. Y esa declaración de conformidad esté emitida por quien está emitida es la que tiene que ir acompañando el producto independientemente de que tú saques otros productos. Es decir, tendrías que incorporar la documentación que fuera relativa a todos los productos que sacas. No hacer una declaración jurada tú. El producto tiene que ir vinculado a su declaración de conformidad. Si pierdes esa trazabilidad ya es imposible, porque fijaros que la trazabilidad te la da el lote y la declaración de conformidad vincula al lote. Si tú cambias esos lotes, ya estamos complicando esa trazabilidad porque se pierde eso. Vale, de lo que dices, yo lo que deduzco es, si Imaginaros yo... que hay un problema con la peligrosidad, ¿vale? Imaginaros que hay un ensayo mal realizado o que no se ha ensayado lo suficiente y al final se pone en el mercado un producto que no cumple, que ha superado los límites, ¿vale? Y que hay un problema. Y ahora pensemos, todo eso va a hacer que la cadena de responsabilidades aflore. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Nos vamos a quedar en el comerciante? ¿El comerciante va a ser responsable de eso? No creo que el comerciante quiera ser responsable de eso porque no tiene capacidad para serlo. Entonces, esa trazabilidad hay que mantenerla a lo largo de la cadena de custodia, porque siempre tiene que estar claro quién es el responsable del producto que se ha puesto en el mercado, en principio, exento de riesgos. Sí, yo eso lo entiendo, Almudena. Lo que pasa es que me imagino que la pregunta venía, y ahora seguimos con la siguiente. Imagínate, yo, comerciante, compro un lote de 100 kilos y Ujú. obtengo la declaración de conformidad de mi proveedor, ¿vale? Pero luego esos 100 kilos los separo y los vendo en partidas de, a uno le vendo 8, a otro le vendo 10, a otro le vendo 4, etcétera. En esa partida que he vendido, por ejemplo, 8, además de venderle 8 de esta partida, también le incluyo 4 de otra partida de otro proveedor que al sí mismo tenía su propia declaración de conformidad y que era una partida de mayor volumen. Entonces, la pregunta que yo entiendo que él hace es, ¿tengo yo que hacer una declaración que mm, agrupe Grupo. las distintas declaraciones de conformidad de mis proveedores cuando yo estoy haciendo un reparto que no es lineal, no es una partida que recibo, una partida que vengo, o Yo creo que me no es tengo una que dar a declaración todos? yo creo que no es una declaración de conformidad lo que hay que hacer. Yo creo que es pues un albarán en el que sí se detalle por cada partida los lotes que van referenciados a cada declaración de conformidad. Es decir, sí tendrá que haber un documento intermedio que emita este comerciante, pero no va a ser una declaración de conformidad. Será el documento que emita, que entiendo que será un albarán, una factura o lo que sea, donde sí se haga referencia a esa documentación que tiene que aportar también. Si hay 4 declaraciones de conformidad en todos esos sublotes, pues tendrá que aportarlas y tendrán que estar los números identificados y tendrán que estar aportados en la documentación que vaya. Vale, perfecto, Pablo ya lo ha entendido, también yo ahora. Fenomenal, vamos con una consulta de Sergio. No entiendo qué es esta orden de Zahul. Nosotros somos extrusores de film. Esto puede ser muy habitual, me adelanto un poco a la pregunta, porque nuestros asociados son fundamentalmente transformadores de plástico. No Ujú. son tanto gestores de residuos
o recicladores como tal, aunque puede haber alguno. Entonces, el propio transformador puede no tener en este momento muy claro cuál es su papel dentro de esta orden, siendo que en ocasiones reaprovecha material propio, por ejemplo, de rebabas, de retales, de partidas erróneas, etcétera. Entonces, en esa medida puede hacer una cierta recuperación de material, pero su perfil no es ni de reciclador ni de gestor de residuos propiamente. Continúo con la consulta. Nosotros somos extrusores de film soplado y estamos auditados por la 15343 y compramos granza reciclada a nuestros proveedores. Y para poder homologar, los proveedores tienen que tener como mínimo reciclaje, ¿vale? Entiendo que estaremos comprando un producto y que por lo tanto no nos aplica la orden TET. Bueno, pues si está comprando un producto, no. Pero si está En lo que está comprando, Pero si perdona, está comprando un producto, tiene que llegar a una declaración de conformidad, porque por lo que dice es plástico reciclado. ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? No sé a dónde está comprando. Si es dentro de España, tiene que llegar con una declaración de conformidad. Si es fuera de España, tenemos el problema que he planteado durante la exposición. Esto es una regulación española que está yendo para atrás en la cadena de valor, pero no está explicando cómo lo tenemos que hacer. Entonces, si está comprando residuo, está claro que le afecta la orden TET. Si está comprando producto, tiene que recibir, teóricamente, una declaración de conformidad. El reciclaje que comentábamos antes tiene que ver con la trazabilidad de los plásticos, tiene que ver efectivamente con la UNE 15.343, pero es otra cosa. Es decir, es lo que decía, tiene que ver, pero es otra cosa. Estos requisitos son específicos para perder la condición de residuo. Y no es, lo otro es para garantizar que esos porcentajes de plástico reciclado se van manteniendo a lo largo o cómo van variando a lo largo de la cadena de valor. ¿Vale? Son funcionalidades distintas, vinculadas, pero funcionalidades distintas. Entonces, a mi entender, la respuesta es complicada, pero si estás en España y compras plástico reciclado como producto, te tiene que llegar con una declaración de conformidad. No sé si así se ha entendido. Esa declaración de conformidad es la declaración de conformidad de fin de residuo, para que Vale. se pueda entender como producto lo que yo estoy recepcionando. Eso es, para que ese último párrafo que dice, entiendo que estamos comprando un producto. Si te llega una declaración de conformidad, sí. Si no te llega una declaración de conformidad, no lo sé. No lo sé. Y con respecto a lo que comentabas tú, bueno, lo he comentado previamente. Cuando se aprovechan esas mermas, cuando cogemos, digamos, esos restos productivos y los volvemos a incorporar al proceso, es que no se da, no llegamos a generar un residuo. Por lo tanto, tampoco nos afectaría la orden TET en ese caso. Estaríamos adelantándonos a la generación de un residuo. Solo va a aplicar la orden TET a aquellos que ya, bueno, y en este caso, desde luego, no afectaría tampoco, porque sería un productor plástico que le sobra una parte de su producción y la gestiona como residuo, ¿vale? Tendrá que contratar a un gestor autorizado para gestionarlo como residuo. Pero si decide que esas mermas se incorporen a su proceso productivo, no está generando residuo. Con lo cual, muerto el perro, se acabó la rabia, diríamos. Por lo tanto, tampoco podría ser considerado, por ejemplo, material reciclado a efectos de normas como la 15343, A cosa que priori no, tenemos a priori medianamente no, clara. claro, a priori no, porque no se da esa condición, no estás generando un residuo, por lo tanto no hay una operación de reciclaje, estás ya adelantándote. Todo lo que se genera en la misma instalación, en principio, no estaría sujeto a eso. Vale, una siguiente consulta por parte de Almudena. Entiendo que la orden TEC y la declaración de conformidad afecta en un punto de la cadena, pero si compramos el reciclado a un intermediario posterior al que otorga la condición de fin de residuo, no tienen obligación de enviarnos la declaración de conformidad, ¿no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, por lo que os he comentado antes. Esta orden es garantista de una serie de criterios de calidad, de una serie de ensayos, de que tenemos una caracterización de producto. Al final, esto va a terminar en un cliente final, va a terminar. Si sois intermediarios, esto va a acabar en un cliente final. Si ese producto no cumple con las expectativas,
¿a quién tenemos que pedir responsabilidades? Entonces tenemos que mirar para atrás en esa cadena de valor y poder hacer esa trazabilidad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, sí tiene que estar, sí tiene que llegaros esa documentación, porque lo que queremos garantizar es precisamente que si La hay una trazabilidad. responsabilidad, en algún momento alguien se hace cargo, ¿vale? Y ese punto que mencionaba en la presentación de ese feedback que estamos, digamos, que estamos obligados a tratar de los siguientes, digamos, poseedores de nuestro producto, precisamente es por esto. Puede ser que nos llegue no de a quién se lo entregamos, porque es un comerciante, sino después, 3 pasos después en la cadena, pero tiene que poder llegar, porque al final el que está clasificando, el que está triturando, el que está ensayando es el productor. No son todos los intermediarios que al final no pueden mejorar ese producto, ¿vale? Ni pueden Sí. responsabilizarse, por lo tanto, de que se cumplan esas calidades. Por eso es muy importante mantener la trazabilidad en la documentación y la identificación de los lotes, porque si no, claro, aunque se parta, como hemos comentado, esa trazabilidad tiene que seguir estando garantizada. Para mí, Almudena sería un poco, ambas Almudenas, sería un poco como cuando tú le compras material, incluso material virgen, y no se lo compras directamente al fabricante del material, se lo compras a un distribuidor. Tú al distribuidor le pides exactamente lo mismo que si ese material te lo hubiera suministrado directamente el fabricante de la materia prima, porque tú necesitas tener una ficha técnica, unas especificaciones, tú tienes que tener garantía de lo que Eso estás comprando. De la eso es. misma manera, pues si es un residuo o un material reciclado en este caso, pues igualmente tienes que tener toda la documentación pertinente para acreditar que eso ha sido un Exactamente. residuo y ha dejado de serlo. Exactamente igual, Ah, igual que en el Real Decreto de Envases y Embalajes. Esa documentación tiene que ir acompañando al envase. ah, Entonces, exactamente igual. ah. Al Luego final, ay, la clave perdona, está ahí. soy Almudena, perdona. Sí lo entiendo, lo de que tiene que tener toda la documentación y toda la trazabilidad, pero claro, en este caso nos pasa yo creo que un poco a todos que lo vemos un poco redundante con la 15343, que ya tienes también una garantía de trazabilidad, que ya te exige que te manden unas especificaciones, un boletín de control, entonces por eso dices, llega un momento que dices, tanto tenemos que pedir y tanto tenemos que mandar y tanto tenemos que exigir, Eh, pero la- bueno, pues si es así, es así. claro, la 15 lo que pasa es que por eso os decía, está relacionada, pero no es lo mismo, porque lo que estáis garantizando ahí es un porcentaje, ¿no? de plástico reciclado. Pero no, Bueno, no exactamente. La 15343, cuando el reciclador es el que se certifica en la 15343 y te facilita ese certificado, lo que te garantiza es que el material que te está suministrando es material reciclado. Y por tanto, entiendo lo que comenta Almudena. Se supone que si es reciclado es que fue residuo, que cumplió con la condición de fin de residuo y que ya es un producto, bueno, pero que ha pasado por ahí. o no, porque es lo que os decía, porque a lo mejor no hay una caracterización. Daros cuenta de que perfectamente puede ser un material reciclado y no tiene por qué tener una condición mala, pero no ha pasado por los procesos de caracterización para ser producto, que es la diferencia fundamental. Aquí lo que estamos es sacando un producto al mercado y para eso tenemos que caracterizarlo. Tenemos que hacer una serie de ensayos, no solo del producto, sino también, evidentemente, lo que decíamos de todas las posibles contaminaciones de sustancias peligrosas. Con lo cual, lo que estamos garantizando aquí es otra cosa. Estamos garantizando un producto. En el otro caso te están garantizando la condición de reciclabilidad, es decir, que ha pasado por un proceso de reciclado, pero no te están diciendo que eso es un PVC. No sé si se entiende. Por eso digo, están vinculados, pero no es lo mismo. Entonces, ¿es redundante? Puede ser, puede parecer, pero estamos garantizando cosas diferentes. El 15343 sí que obliga a una cierta caracterización del producto. Además, sí que obliga a una cierta caracterización del producto, la 15343, dependiendo del tipo de material que sea. Quizá, o sea, lo que no obliga es esto de los COB y del REACH, pero hay una cierta caracterización que sí que te pide. Pero Por con eso yo respecto a las mismas normas UNE a la de plásticos. 15344, 345, 34, sí. No, Sí, claro, sí. sí, pero bueno, yo creo que son, si nos vamos para atrás. A ver si lo consigo. Ahora ya me quedo aquí atascada. Entiendo lo que dice Almudena, porque en teoría, si tú cumples con la 15343, me refiero al reciclador y el transformador recibe ese material reciclado certificado por la 15343 por parte del reciclador que le suministra, que es su proveedor, entiende que lo que ya está comprando, desde luego, ya no es un residuo.
está comprando, por ejemplo, granza reciclada que ha sido certificada con la 15343. Parece bastante evidente y necesario que yo, sin conocer mucho el detalle de los controles que pasan los materiales para certificarse por la 15343, desde luego es un producto al final de su vida, porque es un material reciclado apto para ser transformado. Ya os digo que en principio no está pensado para ser fin de condición de residuo, por eso ahí está un poco la clave. Está pensado para ser un producto reciclado que se pueda llevar esa trazabilidad a lo largo de la cadena, pero bueno, eh, yo no soy el legislador, no puedo deciros hasta qué punto está bien pensado o no, porque efectivamente a lo mejor no es lo mejor pensado. Pero si es producto, tiene que salir con una declaración de conformidad y esto es otra cosa. Yo, Almudena, de todas maneras, Almudena Cacheiro, trataría de ver a las entidades certificadoras de la 15343 cómo están haciendo para asimilar o para incorporar dentro de sus procedimientos de certificación que, entre otra documentación, entre otros requisitos, también se cuente con esta declaración de conformidad conforme a la orden TED, que garantice que el producto entonces que sale, el producto que esté certificado por esta norma, además de garantizar la trazabilidad en cuanto a su origen reciclado, por supuesto, también adquiera la condición de producto. Se están haciendo auditorías combinadas en muchos casos, Ah. pero son 2 auditorías, insisto, son 2 auditorías. De hecho, bueno, no me he parado demasiado en el... porque no lo he planteado, pero el certificado que se emite es un certificado completamente diferente. En el certificado de la 15 solo es un certificado de la 15 y aquí es un certificado muy curioso porque no es habitual verlo en el mercado. Es un certificado que hace referencia a la orden TED 646 más ISO 9001. Por lo que os decía, es una vinculación de las dos, de tal manera que si la 9000 se suspende o se cancela, deja de ser válido también el otro certificado, pero están absolutamente vinculados. Y en el otro caso es un certificado independiente, que entiendo que efectivamente al final estamos hablando de muchas cosas de lo mismo, pero son auditorías, digamos, que pueden converger, pero que son diferentes. Perfecto, pues Almudena, creo que nos quedamos aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Almudena. Creo que nos quedamos aquí en cuanto a preguntas. Bueno, 13:25, hemos hecho una sesión muy completa. Te agradezco muchísimo la explicación de algo que, como tú dices, es que después del impuesto al plástico, la ley 7, luego el Real Decreto, que ahora además, como bien sabéis, está en trámites de derogación para su posterior publicación ajustado a los contenidos del Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. Ahora surge esta orden TED que, aunque entendemos que todo tiene por finalidad pues garantizar que las cadenas de suministro y los materiales y productos que utilicemos estén en adecuadas condiciones, resulta complicado a veces para los distintos eslabones de la cadena entender cuáles son las distintas obligaciones, cómo se supeditan o no supeditan unas a otras o incluso se superponen. Muchísimas gracias por darnos luz a este tema. Compartiremos también tanto tu presentación como tu contacto para que cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier certificación que queráis hacer, que sabed que Tube Rheinland está acreditado para certificar en esta condición de fin de residuo conforme a la orden TED. Y bueno, y sin más, gracias de nuevo, Almudena, por tu excelente presentación. A vosotros, si os contestaré a la duda que nos queda por ahí pendiente. Vale. Fenomenal, te lo haremos llegar. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego a todos. Gracias.